Yo quiero a todos ustedes, compañeros y compañeras, entregar el abrazo de mi organización sindical y de los trabajadores del Perú, porque gracias a esta labor ya estamos en la vicepresidencia de la Central General de Trabajadores del Perú, y ya no solamente en el ámbito de los trabajadores del sector público estatal. Toda la mañana recibimos informes de cómo el modelo se impone y ensaya sus múltiples formas de, le llamo yo, de flexibilizar nuestros derechos. De modo que a fin de salir de ese, por un minuto siquiera, de ese ambiente que yo le llamo de tristeza, yo quiero dar tres buenas noticias como satisfacción de los trabajadores en el Perú, en nuestra lucha, que es el rol de todos y cada uno de nosotros, por, claro, ir acumulando fuerzas para algún día liberarnos. Y de seguro que será sin copia ni calco de ningún otro país, porque eso es lo que optimistamente allá en nuestro país pensamos. Y entonces, de igual manera, estoy seguro y convencido que quienes se encargan de seguir disfrutando en el mundo y en nuestros países, en esa redistribución de la riqueza, que cada día son menos, pero cada día disfrutan más, ellos también ensayan múltiples formas, a través de los estados, con sus respectivos gobiernos, de aplicar sus reformas. Suelo yo decir ahí en mi país, y acá lo repito, si los pueblos del mundo eligen gobiernos neoliberales, no vamos a esperar pues que nos den reformas revolucionarias, ni menos leyes progresistas. Entonces tenemos que luchar permanentemente frente a esa realidad. Y aquí, en esa continuidad del trabajo que nos hemos impuesto voluntariamente, la primera satisfacción para nosotros fue traernos abajo al presidente corrupto, pero que también en algún momento nos llevó a la reflexión, qué hubiera pasado si toda la consigna que los trabajadores del pueblo Perú queríamos, de traer abajo no solo al presidente sino al Congreso en pleno, si decíamos nuevas elecciones, la posibilidad de una nueva posibilidad de asamblea constituyente, y dotar al país de una nueva constitución, también nos hicimos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si eso lo logramos? ¿En qué condiciones nos encontraban los peruanos, al pueblo peruano, a las organizaciones sindicales y políticas, progresistas, democráticas, nacionalistas o de izquierda, si eso logramos? No hubiéramos tenido, por ejemplo, candidato. No tenemos hasta ahora la posibilidad de tener un candidato de esos sectores del movimiento sindical o de los sectores políticos progresistas, democráticos, nacionalistas o de izquierda del país. Estamos buscando que eso pueda suceder. Miramos la experiencia de Uruguay, miramos la experiencia de Bolivia, estamos atentos a lo que sucede en Venezuela. Bueno, yo personalmente algún día quisiera aspirar que mi país se libere y ensaye lo de Cuba, por ejemplo, pero es mi aspiración personal. Lo concreto es que nuestro pueblo en el Perú todavía nos rechazó esa consigna de traer abajo a todos los corruptos que están en el Congreso en primer lugar, y de una nueva Carta Magna que permita nuevas elecciones generales. No lo podemos hacer, y eso también significa que los dirigentes tenemos que tomar el pulso de lo que quiere el pueblo. Renunció el presidente, que lo iban a vacar en el Congreso, la primera vez se salvó, en el segundo intento de la vacancia ya no pudo, porque cometió él el gran error, y de su fuerza política, de liberar al más grande corrupto que ha habido también en el país, que gobernó nuestra patria en la década más negra, que decimos nosotros, en el Perú, Fujimori, y que tras un indulto lo logró liberar. A partir de ahí ha habido un descenso en la lucha política y sindical, y entonces ahora estamos enfrentando un nuevo presidente, decimos, con un mismo gobierno. Y sobre esa línea yo informaré a ustedes la temática que nos piden aquí hacerla. Una segunda satisfacción que yo también quiero señalar de manera previa es lo que ha hecho nuestro presidente, el haber hecho posible que frente a la octava cumbre de las Américas, o el encuentro de los gobiernos de América, que se convocó todavía con el presidente que renunció, y ya lo tuvo que enfrentar el otro presidente, logramos nosotros constituir la anticumbre, se llama ya, lo que se ha llamado la Cumbre de los Pueblos.
Y ahí yo quiero resaltar la presencia de nuestro presidente que, como es, yo lo entiendo esto como un resorte psicológico cuando van nuestros dirigentes a nuestros pueblos. Nos dan más fuerza, nos dan más seguridad, nos dan más optimismo de lo que se viene haciendo. Y entonces en el sector público, la presencia de Julio siempre nos ayudará en cuanto dirigente de nuestra clase vaya, porque la enmarcamos así. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los aquí presentes. Siempre nos informa Julio, somos 4.600.000 o más, y eso mismo yo lo dije ahora poco en la segunda conferencia regional de la Federación Sindical Mundial, que a propósito yo siempre digo lo que siento y lo que pienso. Me extrañó grandemente que no esté presente aquí para el saludo el representante de la FCM como está en el programa. Si nuestra clase tomó la decisión de invitarlo y que debe estar acá, considero que debió estar acá. Como a mí, previo consulta con mi presidente, le dije que puedo asistir a la conferencia regional de la FCM acá en Perú, me dijo, anda. Yo fui con toda mi delegación de la CITE y hemos dejado ahí en esa segunda conferencia regional de la Federación Sindical Mundial, en la que he observado también cuánta delegación de otros sectores estatales llegan y que todavía no está en nuestra clase. Y hemos tenido la fortaleza de señalar ahí qué significa nuestra clase, qué rol está jugando en la región, y de que cuando menos siquiera empecemos a poner los temas en la mesa para una unidad de acción siquiera, que pueda enfrentar de alguna manera este modelo y que cuya consecuencia es todo lo que acá informamos. Porque si ya estamos leyendo el documento que nos ha entregado nuestra dirección, y yo solo quiero resaltar 3 renglones que dice: no creemos exagerar si afirmamos que el asalto global a los derechos de los trabajadores y el saqueo sin precedentes de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente son características de un capitalismo hegemonizado por la especulación financiera que es dominante en América Latina y el Caribe. Yo tengo optimismo que será más fácil, si lo estudiamos bien el desarrollo en este documento, de entender y de poder diseñar lo que ayer reclamaba nuestro compañero de Cuarto y de Haití, qué posición va a asumir nuestra clase frente a lo que se señala muy bien, cuál es la táctica o la estrategia que vamos a diseñar para cuidar el futuro del trabajo en el sector público, que será un desafío muy grande. Yo estoy seguro que si es que lo intentemos entre los 4 renglones y el desarrollo que se hace en el documento, va a ser muy fácil que nos entendamos en esa declaración de Cuba que tendrá que zanjarse un poco más tarde. En ese aspecto nosotros informamos a ustedes nuestra realidad de lucha permanente, y que es cierto que aspiramos a que ojalá más temprano que tarde mis hijos siquiera o mis nietos puedan ver liberado al pueblo peruano de lo que hasta ahora significa más de 20 años de ser gobernado por gobiernos neoliberales. Ahora último, en la representación más clara de la derecha en el país. Y a esa nos enfrentamos con optimismo, con firmeza, pero sí estamos diciendo por dónde vamos. Si no lo aplicamos coherente y consecuentemente, el principio de la unidad y la solidaridad, que son principios fundamentales para mí dentro del quehacer sindical, realmente se postergará cada vez más esa posibilidad de liberación de los trabajadores y del pueblo peruano frente a esta realidad que señalo. La temática tiene que ver para mí con el ingreso al trabajo del sector público, en cómo nos mantenemos dentro de ese trabajo y de cómo salimos, y de que los diferentes estados, a través de los gobiernos que el mismo pueblo muchas veces va eligiendo, ensayan en cada uno de nuestros pueblos sus propias recetas, sus propias formas. Por ejemplo, en cuanto a lo que se denomina la reforma del Estado, acá El Salvador nos dice, allá le han puesto el nombre de Ley de Función Pública. En México, la reforma laboral del Estado. En el Perú, la Ley del Servicio Civil. O sea, los nombres son lo de menos. El objetivo es uno. Cada día, cada minuto,
Estos estados, a través de los gobiernos que elegimos, son los que se encargan de cada día entregar ese rol tuitivo, ese rol protector que debe tener el Estado, y a través de los gobiernos hacia sus pueblos se encargan de entregar al capital, se encargan de entregar al mercado. Porque es eso la tercerización, es eso la privatización. Lo que el Estado debe asumir como responsabilidad tuitiva, protectora para sus ciudadanos, sus pueblos, se le entrega a los dueños del capital. Entonces empiezan a aparecer las service, empieza a aparecer tus ensayos de la socio público-privado, empieza a aparecer esa diferentes denominaciones que aquí también se le llaman. Y ustedes en cada uno de sus países tienen sus propias denominaciones. En nuestro país entonces nos hicieron ingresar al servicio público en un comienzo a través de dos leyes, la 11377 y después ya se promulgó en el año 1984 la 276, al régimen al que yo pertenezco ya, habiendo ingresado a trabajar en el año 77. Este régimen laboral en el año 92 fue combinado con una legislación que antes solo existía para el sector privado, es decir, para las fábricas, para las empresas que producían, lo máximo que se llegó a producir en el Perú en una época fue de motocicletas. O sea, a eso estaba destinado este régimen laboral. Fujimori, presidente recién indultado, ingresa este régimen al sector público. En el primer régimen, que viene de la 11377, que es la 276, estamos 234.000 trabajadores. En el régimen que ingresó este presidente Fujimori del régimen de la entidad privada al servicio público, que es el decreto legislativo 728, y ahí están alrededor de 96.000 trabajadores. A partir de esa realidad, estos gobiernos neoliberales ensayan otra forma de contratación que naturaliza totalmente ahí como un contrato digno para los trabajadores. Se empezó con el servicio no personal. Esto data de más de 20 años ya en la historia. Ese servicio no personal que nosotros hemos resumido como el esclavo del siglo XXI, que no tenía derecho ni a las 8 horas, no tenía derecho a la seguridad social, bueno, no tenía derecho ni siquiera a enfermarse. Pues. Exagerábamos allá diciendo eso a las compañeras mujeres para que recapaciten y piensen que no les daba el derecho ni siquiera a procrear, porque sencillamente era un gran peligro salir embarazada a las compañeras, porque automáticamente era sinónimo de perder el trabajo. Pues no había licencia, ni pre, ni post, ni nada por el estilo. Y ese régimen lo hemos tenido hasta el año 2008, en que producto de las luchas de los trabajadores del Estado ya, el gobierno nos impone una nueva modalidad, que dándoles algunos derechos, como el tema de las 8 horas, la posibilidad de que su compensación económica ya sea en una remuneración mínima, la RMB, llamamos allá, la mínima vital, y bueno, también a que escojan libremente si podían aportar a la seguridad social. Eso es ahora el contrato administrativo de servicios. Frente a esa realidad, desde hace varios años, esto tiene más de 10 años, se empieza a ensayar también lo que ayer nuestro presidente desarrollaba, cómo es que vamos destruyendo, rompiendo, debilitando a las organizaciones sindicales dentro de las entidades públicas y ahora incluso en las privadas, porque no es raro ya ver a miles de trabajadores mineros que antes pertenecían a la planilla a través de tercerizadoras que hacen esa labor en la entidad privada, en la minería, en la industria, en el comercio, lo que se llama la tercerización. En el sector público también empieza, y la primera entidad con la que se empezó a experimentar esta realidad es a través del sector de la seguridad social. Allá se llama el Instituto de Seguridad Social. Ahí se empezó a tercerizar la vigilancia, los servicios de limpieza, nuestras compañeras que se encargan de atender y a las camas, es decir, lo que antes todo eso era en planilla. Y bueno, y ahora ya el índice más alto de esta realidad es que hay médicos contratados, incluso bajo esa modalidad, enfermeras. En el aparato estatal en su conjunto ya no es sorpresa encontrar a compañeras secretarias
choferes, asistentes, que tercerizadoras o service se llama ya, son las que se encargan de entregar este tipo de personal a las entidades públicas. Frente a esa ingrata realidad, naturalmente también los gremios venimos ensayando en formas de cómo es que a este segmento de trabajadores los vamos primero luchando porque pasen la planilla, como sucede en casi la mayoría de entidades, y a nivel centralizado hemos logrado ya, por ejemplo, tener un dictamen aprobado en la comisión del Congreso que pasa a la comisión o pasa al pleno del Congreso y tal vez se pueda volver ley. Es decir, que ese segmento de 234.000 trabajadores denominados CAS puedan pasar a la condición de planilla, ya sea en el régimen de la 276 o al régimen de la 728. La ley propuesta está acordado que eso puede hacerse en un proceso de 5 años. Y ojalá lo logremos con la lucha de los trabajadores allá, de que se vuelva ley. Si no, el destino de los compañeros está definido. No hay estabilidad, no hay seguridad jurídica, el rato que quieren lo sacan, no interesa que tenga 5, 10, 15 años, se le antojó al jefe de la entidad decir, hasta aquí llegaste, sale. Nos mantenemos entonces en el trabajo, en esa disparidad de regímenes laborales. 276, 728, 1057 y ahora último, como informaba yo en anteriores reuniones, lo que nos dejó Ollanta, gobierno en el que mínimamente hubo una esperanza de un gran sector del pueblo, que recién, si es que el tribunal logró imponerse, debe haber salido de prisión ayer, porque también estaba preso, ¿no? También por corrupto. Ollanta nos dejó que naturalmente hay una realidad de una nueva ley que nosotros llamamos el cuarto régimen laboral, que es la ley del servicio civil, en el que lo máximo de triunfo que obtuvimos los trabajadores del Estado allá fue para los regímenes 276 y 728 migrar, si es que quisiéramos. Y el único obligado a migrar a esa norma era este llamado segmento de 238.000 trabajadores que he hecho de CAS, o sea, el contrato administrativo de servicios. Esperamos ahí, con el apoyo de todos los trabajadores en su conjunto, ojalá lograr que se pueda dar si quiere esa ley. De modo que si es que se logramos, pasaré a una condición de que si quieren, migrarán voluntariamente al cuarto régimen llamado Ley del Servicio Civil. Entonces en esa legislación nos mantienen en el trabajo. A partir de ello, ¿cómo nos sacan del trabajo? ¿Cómo tendremos que salir del trabajo? Es frente a lo que allá denominamos los regímenes pensionarios. El más antiguo, y el que hoy día nuestra Elizabeth me ha hecho acordar, es el de la 2530, en que antes los trabajadores de hace muchos años atrás, que ya quedarán en el Perú, pues yo diría decenas, tal vez exagerando centenas, porque de miles ya no podemos hablar. Este régimen de la 2530 los jubilaba con 25 años de servicio o de aporte a la seguridad social, se ha llamado, se ha dicho hoy día, no interesaba la edad que tuvieran. O con 30 años de aporte los varones, los de 25 eran las mujeres. Ese régimen Fujimori lo congeló, es decir, lo exterminó congelando lo que ya estaba e impedidos ningún servidor a partir de ese año pudo ingresar. Y a estos que ya estaban en esa realidad los congelaron sus pensiones. Antes eso era automático, tal como incrementaban un trabajador en actividad, si estaba en el mismo nivel de carrera o en el mismo nivel remunerativo, automáticamente le daban ese incremento. Ahora eso terminó, Fujimori terminó con esa realidad para el segmento de trabajadores, que bueno, vuelvo a repetir, ya en la actividad quedan muy pocos. La gran mayoría estamos en el régimen de la 19.990, que es lo que decía el compañero de Chile, el régimen solidario. Todos aportamos a la Caja Única de Previsión Social y a partir de ahí está establecido dos tipos de pensiones. Una mínima que no pasa de $150 y una máxima que no llega a los $300. Esa es la realidad impuesta en los trabajadores que pertenecemos a este régimen de pensiones de la 19.990. En el futuro se anuncia en este cuarto régimen del servicio civil que
nuestra pensión será distinta. Y para eso ya se encargó el gobierno de entregar escasamente hace algunos días el resultado de lo que significó el encargo del presidente renunciante a una comisión especial que ya entregó su propuesta al Congreso de la República y que se denomina Propuestas de Reforma en el Sistema de Pensiones, Financiamiento en la Salud y Seguro del Desempleo. Lo que se busca aquí, y para que todos creo que tomemos conciencia, que es igual lo que sucede en cada país donde tenemos gobiernos liberales o de derecha, porque hay algunas variantes cuando tenemos gobiernos, yo le llamo de centro-izquierda, como tipo México, ¿no? Que hay sus diferencias, pues, se nota, y ciertas excepciones muy puntuales, como lo que nuestra compañera Dulce nos ha dicho. Aquí en Cuba no hay tercerización, no hay privatización, o sea, es otro sistema el que se enfrenta. Y en esa línea creo que todos lo tenemos que entender así. Esto lo que busca es, primero, aumentar la edad. Hoy, de todo lo que yo he escuchado hoy día, nosotros somos campeones. Porque hoy, en la actualidad, sin que varíe, sin que se apruebe esta reforma, nos jubilan a las compañeras mujeres a los 65 años y a los varones a los 70 años. Entonces ahora se busca que nuestras compañeras vayan a los 70 y los hombres a los 75. En otras palabras, vamos a morir trabajando. O sea, esa es la realidad. Esto va a ser una lucha, yo anuncio que va a ser una lucha muy fuerte en el país, en que felizmente nos encontrará seguro públicos y privados juntos, porque esta propuesta incluiría a todos los trabajadores de nuestro querido país. ¿Qué hacer? Como acá también la temática se plantea, futuro del trabajo en el sector público. Nosotros hayamos ensayado hasta ahora con un mínimo de éxito la posibilidad de integrar a este segmento de trabajadores que va surgiendo en la tercerización o en la desregulación laboral a los trabajadores públicos llamados CAS, que son miles, en base a nuestra libertad sindical, felizmente ganadas en el Tribunal Constitucional. Hemos logrado ahí triunfar en una demanda de inconstitucionalidad, primero a que tengan derecho a la sindicación. Y a partir del derecho a la sindicación, naturalmente, hemos logrado que la reforma que se impone con esta denominada Ley del Servicio Civil, cuarto régimen, que lo he graficado, se elimine. Así reza la sentencia. Se extirpe de la ley la prohibición que ya había de negociar remunerativamente. Es decir, no teníamos derecho a la negociación colectiva, a la posibilidad de la negociación remunerativa. Eso lo hemos ganado por un mandato del Tribunal Constitucional y por lo tanto ahora también se encuentra ya en el Pleno del Congreso, merced a cuanta lucha y huelga que a veces ustedes escucharán que hacemos allá, de aprobar un dictamen también donde ya se haga realidad la posibilidad de una negociación colectiva plena de los trabajadores del Estado. Si eso se logra, yo tengo fe, tengo optimismo que si es que logramos al menos hacer realidad la unidad de todos los trabajadores del Estado allá, estamos avanzando. Yo estoy trabajando ya como organización mayoritaria, y siempre he dicho acá y con toda honradez, no somos la única, nuestro Julio constata eso cada vez que va allá, la CITE siendo mayoritaria, no somos los únicos, pero ya estamos trabajando en unidad con otro sector que se llama UNAS, es otra central sindical, y nos falta poco a poco integrar a una tercera, que tiene que ver que más que por defender los intereses de los trabajadores, naturalmente se defiende intereses eminentemente político-partidarios. Que es lo que yo lo digo con toda franqueza, encuentro que en nuestra clase se hace realidad. Aquí estamos confluyendo todos, los que tenemos o no una posición política definida, los que no la tienen, los que podemos estar con gobiernos y luchando en nuestros sindicatos, con gobiernos totalmente liberales y de derecha, con gobiernos de centro, cuando es de centro izquierda nos alegramos más, y de gobiernos totalmente de izquierda. Y aquí estamos y vemos que sí es posible juntar estas fuerzas para ver cómo naturalmente defendemos el futuro de nuestro trabajo. Allá hemos ensayado entonces la posibilidad de ingresarlos al mundo sindical.
este gran segmento de trabajadores CAS lo está entendiendo poco a poco. Ahora, con haber logrado el dictamen, porque el dictamen no hemos logrado porque tenemos estabilidad laboral, no sigue la lucha de ellos tienen miedo. El solo hecho de anunciar que van a afiliarse, el jefe, que por desgracia muchas veces son compañeros de nosotros también, que han llegado a ser jefes, sencillamente les dicen, pues, te has afiliado, muy bien, tu contrato, sabes, termina en julio. Entonces, bajo esa amenaza es difícil hacerles que pierdan el miedo y el temor a los compañeros. Pero con la poca contribución de algunos de los trabajadores, yo le llamo las vanguardias en esos sectores, vamos poquito a poquito avanzando en alguna mínima posibilidad de darles una seguridad jurídica. Por ejemplo, la vicepresidenta de mi federación, a la que yo dirijo directamente, que es los trabajadores de las universidades del Perú, es CAS. Una decisión libre, voluntaria que ha asumido, ya sabe perfectamente que si a diciembre le quitan el contrato, nos quedamos sin vicepresidencia, pero nuestra federación está aportando de esa manera para hacer razonar a los demás sectores, para que los trabajadores CAS, que ya superan a nosotros como 276, y dije, no, somos 234.000, ellos están sobrepasando los 238.000, pudiéramos naturalmente día a día lograr mayores derechos para ellos. Esta afiliación en cada uno de los sindicatos también ha tenido sus bemoles, decimos allá, usamos esta palabra. Hacer entender primero, por ejemplo, el por qué se sindicaliza y dándoles algunos beneficios también al momento de sindicalizarse, porque no es fácil. Pongo este ejemplo, yo trabajo en la Universidad Peruana y hay 2 veces el examen de admisión, que lo conocemos todos. Nuestra federación logró hace años que se nos declare el Día del Trabajador Universitario, 21 de julio todos los años, y ahí nos entregan una RMB por ese día. Pero ¿cómo lograr eso para el CAS? Entonces, lo primero que tiene expectativa el compañero que ingresa es decir, entonces voy a lograr también la RMB, por señalar un solo ejemplo. Entonces, ¿Qué es la remuneración mínima vital? Remuneración mínima vital. Vamos a ir luchándola. Y hoy, por ejemplo, ya estamos en muchísimos trabajadores con el 50% de esa RMB para ese segmento de trabajador CAS que se afilió. Pero voy a conseguir entrar al examen de admisión. Vamos a lucharla. Y ya están siendo considerados en algún porcentaje ellos para eso. Así poco a poco vamos logrando también derechos a este segmento de trabajadores y entonces ellos mismos van entendiendo y van difundiendo a los demás trabajadores que no se afilian todavía, que sí hay razón y no hay otro camino que afiliarse en nuestras organizaciones sindicales. Esa es la alternativa que hemos dado para estos segmentos. En el caso de los trabajadores eminentemente privados que están en service, esa labor también se está intentando hacer. Es muy difícil, mucho más difícil que en el sector público, pero también se está intentando hacer. En suma, creo yo que si hablamos de la privatización y hablamos de la tercerización, si hay un elemento que no lo estamos anunciando muy bien, es que a eso está ligado la corrupción. Y entonces, en mi país, a mí me duele decirlo, pero estamos ya con presidentes durante los más de 20 años, todos con problemas de corrupción. Entonces, Fujimori fue el primero, Alan García no se libra de eso, está procesado, o sea, está en libertad, están siguiendo su proceso judicial. Toledo está fugado, que es otro presidente que está fugado, él está condenado ya, y con orden de detención en todo el mundo, pero no llega al Perú, ni lo encuentran hasta ahora, dice que no lo encuentran. Ollanta lo han metido dentro, recién es posible que salga, y entonces imagínense, si todos los gobernantes en mi país son corruptos, entonces ¿qué esperamos de los empresarios y qué esperamos de los funcionarios de confianza bajo ese nivel que existen en cada una de las entidades? Y entonces lo resumo, la desgracia es total. No nos amilanamos, yo tengo fe que los trabajadores de la CITE y unidos ahora en la acción con los trabajadores de UNACE podamos cada día unirnos más en la acción. No querrán hoy sus direcciones políticas de compañeros o sindicales, de estos compañeros de la CTE, pero yo he dado un golpe muy acertado y yo agradezco, compañero Julio, esa autorización que nos dio de ir a ese evento de la FCM. Ellos supuestamente están ligados más directamente que nosotros ahí. Yo he ido a ese escenario y entonces el quien debía estar de ellos no ha estado y entonces nos hemos lucido, compañeros, en ese evento.
y hay muchos compañeros que me han pedido la dirección y la página de la CLATE. He dado los correos de vuestra presidencia, compañero Julio, de modo que seguro recibirá comunicaciones de Colombia, de México, de varios países que han ido hoy a esta cumbre o a esta conferencia de la Federación Sindical Mundial. Y que ahí yo sugiero, compañero presidente, que tal como acertadamente usted y seguro con nuestros hermanos de Cuba tomaron la decisión de invitar a representantes de la Federación Sindical Mundial, insistan, sigamos insistiendo. No podremos afiliar, no podremos de repente unirnos orgánicamente, pero cuando menos, como lo he planteado y se ha aprobado en esta conferencia en el Perú, de que siquiera un día al año luchemos juntos. Perseveremos en una unidad de acción, tal como nosotros ya tenemos aquí institucionalizado el 27 de julio. Peleemos juntos, que será un poco más fácil ayudarnos unos a otros para, si no, derrotar a este modelo neoliberal de nuestros pueblos, cuando menos se quiera generar algunos yayes, que eso da muchísimas satisfacciones a nuestros afiliados y a todos nosotros. Gracias, presidente. Muy bien, compañero. Gracias.